Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los controles. Mi nombre es Lidia Mercedes Robles Benítez y les voy a hablar sobre el control preventivo. Primero voy a definir lo que es el control interno. La Real Academia Española lo define como comprobación, inspección, fiscalización e intervención. El control interno serán las acciones encaminadas a verificar o validar que las actividades, operaciones o transacciones de la empresa se estén realizando de acuerdo a los parámetros establecidos, a las políticas creadas, cumpliendo los objetivos y las metas de la empresa. Existen 5 tipos de control interno que se desarrollarán en el presente video. El control preventivo, el control perceptivo, el control posterior, el control previo y el control correctivo. Entonces, ¿qué busca el control preventivo? Este tipo de control lo que quiere es prevenir o evitar que suceda o se materialice un hecho o una acción no esperada que pueda ocasionar daños o riesgos en las operaciones, procesos o procedimientos de la empresa. Muchas veces estos controles ayudan a minimizar los costos y gastos porque cuando suceden y hay que repararlos o volver a hacer reprocesos sale muchísimo más costoso. Como lo dice Montaño, los controles preventivos son aquellos que se establecen antes de, es decir, como para prevenir o evitar algo, posiblemente la materialización de un riesgo. Entonces, ¿para qué sirve el control preventivo? Para proteger los recursos y los activos de la organización, garantizar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la empresa, vigilar que las personas y las actividades que estén desarrollando estén encaminadas al cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa, verificar la adecuada administración de los recursos de la empresa, un buen gerenciamiento, minimizar los riesgos de errores en las operaciones, procesos o procedimientos, evitarlos. Evitar la corrupción, apropiación de recursos indebidamente o el peculado. Entonces, en la empresa se debe crear una cultura organizacional de control y autocontrol para así poder tener una continuidad en la empresa. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el control preventivo? Mediante pruebas y controles que se deben realizar periódicamente de acuerdo con los parámetros y políticas establecidos en el manual del control interno de la empresa, como arqueos de caja general y caja menor, comparativos de los saldos de las cuentas por cobrar y deudores, el recuento de inventarios, conciliación de cuentas, tener funciones y responsabilidades claras y definidas para cada puesto de trabajo, verificar y dar aprobaciones de la información mediante autorizaciones, firmas, etc. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Flores, estudiante de Contaduría Pública. En este momento vamos a realizar una presentación sobre los controles detectivos. ¿Qué son los controles detectivos? ¿O para qué sirven? Implementar controles efectivos es fundamental para garantizar la seguridad de una organización. Descubre cómo los controles detectivos pueden ayudarte a fortalecer tus defensas. Objetivo. El objetivo principal de los controles detectivos es identificar y alertar de manera temprana cualquier irregularidad o incidente en los procesos y sistemas de una organización. Tipos de controles detectivos. Primero, controles de seguridad física. Estos controles se enfocan en proteger los activos físicos de la organización, como instalaciones, equipos y documentos confidenciales. 2. Controles de seguridad lógica. Estos controles se centran en proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los sistemas de información de la organización. 3. Controles de auditoría. Estos controles se utilizan para evaluar y asegurar el cumplimiento de las políticas, normas y regulaciones internas y externas de la organización. Implementación de los controles detectivos. Estos son los pasos. Primero, análisis de riesgo, que es identificar los posibles riesgos y vulnerabilidades que podrían afectar a la organización. 2. Diseños del sistema de control, que es desarrollar un sistema de control efectivo que se adapte a las necesidades y características de la organización. El tercero es implementación y pruebas, que es instalar y configurar los controles detectivos, asegurando su operatividad y eficacia mediante pruebas y validaciones. Monitoreo y seguimiento de los controles detectivos.
Es fundamental realizar un monitoreo constante y un seguimiento regular a los controles implementados para asegurar su funcionamiento adecuado. ¿Cuáles son los beneficios de los controles detectivos? Primero, detección temprana de incidentes. Los controles detectivos permiten identificar y responder rápidamente a eventos no deseados, minimizando el impacto y las pérdidas. 2. Mejora de la seguridad. Al implementar los controles detectivos eficaces, se fortalece la seguridad de la organización y se reduce la probabilidad de incidentes. 3. Cumplimiento regulatorio. Los controles detectivos son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos y las regulaciones aplicables de la organización. ¿Cuáles son los desafíos de la implementación de los controles detectivos? Primero, costos y recursos. La implementación y mantenimiento de los controles detectivos eficaces pueden requerir inversiones significativas en recursos financieros y humanos. 2. Actualización constante. Los controles detectivos deben mantenerse actualizados para hacer frente a las nuevas amenazas y vulnerabilidades. Cambio cultural. La implementación de los controles detectivos pueden ser efectivos a la hora de cambiar la cultura de las personas de la organización, promoviendo una cultura inicialmente que es la cultura de seguridad. ¿Cuáles son los desafíos de la implementación de los controles detectivos? Primero, costos y recursos. La implementación y mantenimiento de los controles detectivos eficaces pueden requerir inversiones significativas en recursos financieros y humanos. 2. Actualización constante. Los controles detectivos deben mantenerse actualizados para hacer frente a las nuevas amenazas y vulnerabilidades. Cambio cultural. La implementación de los controles detectivos pueden ser efectivos a la hora de cambiar la cultura de las personas de la organización, promoviendo una cultura inicialmente que es la cultura de seguridad. Buenos días, mi nombre es Juan Gabriel Suárez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a hablar del control posterior dentro de la clasificación de los controles del control interno. Formo parte del grupo 10.06014-25, donde nuestra tutora es la señora Narut Embur Ramírez. Entonces vamos a hablar del control posterior. Control posterior es un proceso que se lleva a cabo después de que se ha producido el error, la falla o la transacción, con el objetivo de verificar su corrección y detectar errores o fraudes. Los responsables de la etapa del control posterior son los auditores internos y externos, quienes son los encargados de encontrar el porqué de la falla y su solución para evitar repetir los mismos errores. ¿Cuál es la importancia del control posterior dentro del control interno? Como primera medida es el monitoreo y detección de errores. Esto permite a la empresa monitorear y detectar errores o irregularidades en sus operaciones o actividades. Esto es importante porque puede ayudar a la empresa a identificar áreas de mejora y prevenir futuros errores o fraudes contables. El cumplimiento de políticas y procedimientos. Este control posterior también ayuda a garantizar que se estén cumpliendo las políticas y procedimientos estipulados por la empresa. Al revisar y evaluar los resultados de las operaciones y actividades de la empresa, se puede determinar si se están siguiendo los procedimientos adecuados y si se están cumpliendo las políticas de la empresa. Una mejora continua. El control posterior es importante porque puede ayudar a la empresa a mejorar continuamente sus operaciones y actividades. Al identificar estas áreas de mejora y prevenir sus errores futuros, la empresa puede implementar cambios y mejoras en sus políticas y procedimientos para aumentar su efectividad y eficiencia. El control posterior tiene unos procedimientos que son vitales para el cumplimiento de esta fase del control interno. Entonces tenemos como primer procedimiento la revisión de documentos. Este es un proceso esencial del control posterior. Consiste en la revisión exhaustiva de los documentos contables para detectar posibles errores o irregularidades. Los documentos revisados incluyen facturas, recibos, estados financieros, entre otros. Y el otro procedimiento es el análisis de cuentas, pues el cual consiste en la revisión detallada de las cuentas contables para identificar posibles discrepancias o inconsistencias. Este análisis se realiza comparando los datos de interés, los datos de diferentes periodos contables, así como los presupuestos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel Esteban Gómez García y a continuación les voy a hablar sobre el control previo. ¿Qué es el control previo? El control
previo a las entidades públicas, se tiene que tener claro que es el control que se encarga de revisar y constatar el cumplimiento de los planes, objetivos, normas y procedimientos. Entonces, en función de la administración pública, el control previo se encargará de la supervisión de todas las acciones y resultados de la gestión pública. En otras palabras, el control gubernamental o control previo consiste en la supervisión, vigilancia y eficacia de los actos y resultados de la gestión pública en atención al grado de eficiencia, transparencia y economía en el uso del destino de los recursos de bienes del Estado. ¿Qué es el control interno previo y quiénes lo ejecutan? Pues este comprende los procedimientos incorporados en el plan de organización y en los reglamentos manuales y procedimientos administrativos operativos de cada entidad. ¿Cuándo se aplica este? En primer lugar, normalmente se utiliza cuando el control preventivo, cuando ni el control preventivo ni el control concurrente son factibles o cuando este resulta muy costoso en realizar. En segundo, también es comúnmente utilizado cuando los procesos involucrados en la producción de un bien o servicio son difíciles de especificar con anticipación. ¿Cuándo se aplica el control interno previo? Pues cuando todas las unidades de la entidad, antes de la ejecución de sus operaciones o de que sus actos causen efecto, verificará el cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan y asegurará la convivencia y oportunidad conveniente y oportunidad de función. ¿Qué es un control posterior? Se entiende por control posterior aquel que se aplicará una vez se haya realizado la perfección íntegramente de los actos administrativos sujetos a este control y por lo tanto la Contraloría no podrá intervenir en ningún proceso administrativo de contratación, como son la elaboración de pliegos de condiciones. Es el control interno previo y el control interno posterior. Pues estos controles comprenden los procedimientos incorporados en el plan de organización, los reglamentos manuales y procedimientos administrativos y operativos de cada entidad para ser aplicados en sus unidades por los servidores de la misma antes de la ejecución de sus operaciones y la actividad. ¿Quién ejerce el control previo? El control previo simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsables propias de las funciones que son inherentes. ¿Cómo se ejerce el control previo interno? Pues este control gubernamental interno se ejerce por los servidores de las unidades ejecutadoras de las operaciones, por los responsables superiores de las operaciones realizadas y por la unidad de autoridad interna de cada entidad. ¿Qué es el control previo en la administración pública? En función de la administración pública, el control previo se encargará de la supervisión de las acciones y resultados de la gestión pública. En otras palabras, el control gubernamental o control previo consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de todos los resultados y actos que se realizarán en dicha organización. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Mosquera Espinosa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estudiante del programa de Contaduría Pública. Control interno y aseguramiento de la información, clasificación de los controles, control correctivo. El control correctivo es aquel que se establece para corregir las posibles deficiencias, debilidades o irregularidades que se han presentado. Los controles correctivos indican que se tomen acciones y procedimientos de corrección. La recurrencia, por medio de la documentación y los reportes, se informa a la gerencia y se supervisan los asuntos hasta que son corregidos o solucionados. Este control se centra en los resultados finales, las medidas correctivas, se centra hacia la mejora continua del proceso, para la adquisición de recursos o hacia las operaciones entre sí. Este control se lleva a cabo después de que la actividad ha llegado a su fin o ha terminado. La función es minimizar el impacto de amenaza, corregir riesgos de error u omisión y modifica los sistemas de procesamiento para minimizar problemas en un futuro.
Muchas gracias.